recuerdos que podés tener de la niñez, del Colegio Sarmiento, del Club Huitense, de ir los domingos a ver a Comercial, la pileta de Comercial en verano, el paseo del muelle, las cantinas, los barcos. Vos viste el programa mencionando los barcos. Yo me acuerdo que tenía así un sentido de atracción para mí ver esos barcos de banderas raras. Era el sentido de pertenencia, era un asunto natural. Ahora es mucho más mutante, vas, venís, nadie, nacido, criado y desarrollado y sepultado. Andábamos todos a pie, tirábamos todos juntos. Te dabas cuenta que eras más pobre, o que la mayoría éramos pobres, Reyes, el día de Reyes. Algunos recibían un poco más, pero en general compartían. Entonces estaban mejor, pero no te lo enrostraban. Zulema y Pedro Argentino, los padres de Rafael Emilio Santiago. Él, trabajador ferroviario. Ella, elegante ama de casa, costurera y gran lectora de libros de la Biblioteca Popular Mariano Moreno, enfrente al cuartel de los bomberos voluntarios de White, donde Pedro era voluntario y salía disparado en la bicicleta cada vez que la sirena anunciaba incendios. En mi casa no había teléfono fijo cuando era chico. Había que ir a hablar al almacén o dejar el teléfono de que después te paso. Yo vivía en Lautaro 3600, a una cuadra de Huitense. En la esquina estaba Garabi con la carnicería. Después enfrente mío puso una verdulería el griego Nanostópulo. Después estaban los griegos, Giobis, Bolsis. Eran inmigrantes que ponían negocio. Del otro lado estaba Huitense, en la esquina estaba Nabo Rodríguez. Sí. El almacén de Martínez. Mi abuela trabajaba en la casa, hacía arreglos de medias y toda la parte de costura, y el abuelo, bueno, trabajaba en el ferrocarril. Y los dos fueron formados académicamente hasta lo que más pudieron, hasta que decidieron ellos no seguir. Porque tanto mi papá como el hermano, mi tío, tuvieron su formación académica también. Y muy presionados para terminar su carrera, ¿no? Zulema era una señora de como eran en esos tiempos todas las mujeres casadas, del hogar, tenía mucha participación en entidades de bien público, bomberos, el hospital menor, y no sé si en la biblioteca también estaba. Ella tenía la particularidad que iba a la biblioteca de Ingeniero Guay, y en un momento fue a quejarse porque ya se había leído todos los libros. Y dijo, me tienen que traer libros nuevos. Entonces la biblioteca de Guaite le traía libros a ella porque ya se había leído todos los libros de la biblioteca. Pedro Argentino Santiago, y era un personaje. Verlo con el uniforme de inspector de guardia parecía un almirante, y verlo con el traje de gala de bombero era impecable, siempre impecable. Nos marcaba la forma de cómo teníamos que estar. Cumplía todo lo que tiene que ser un bombero voluntario. Cada vez me acuerdo más, mi hija. A veces me miro a la mañana al espejo y digo, mirá, no sé si no me estoy pareciendo, quisiera parecerme, porque la verdad que fue un caballero, ¿no? Me acuerdo el día que murió, no había donde poner las banderas arriba del cajón. Vinieron los bomberos, Comercial, todo el mundo a... Claro, sí. Un tipazo, sí. Yo conocí a los padres de Rafael, a la madre, que formaba parte de la comisión directiva femenina de los bomberos voluntarios junto con mi mamá, eran presidenta mi mamá y creo que era vicepresidenta Zulema. Y también a veces hacía trabajos manuales la mamá. Y al padre lo conocí en el cuartel de bomberos voluntarios, ya estaba retirado porque era mayor. Siempre caracterizaba la rigidez de la abuela porque estaba sola en la casa y el abuelo viajaba con el ferrocarril. Y el abuelo era la palabra, ahora cuando venga el abuelo vas a ver, y ahí todos se quedaban. Claro, mi viejo poco estaba en casa porque era ferroviario, entonces mi vieja se hacía cargo. O sea que mi viejo era una presencia de autoridad, pero episódica, al que nosotros más bien consultábamos con cierta reverencia, no era el padre de todas las noches. Como todos, de adolescente no le creía, de joven empecé a respetarlo, y cuando envejeció me di cuenta que era un sabio tipo.
La infancia y adolescencia de Rafael transcurrieron en la casa de chapa y madera que aún reluce en el barrio de techos bajos y vecinos trabajadores. Sí, gratos recuerdos de esa casa, sí. Yo pasaba vacaciones ahí porque a veces mis padres viajaban y nos dejaban uno con cada uno, ¿no? Mi hermana con una abuela y a mí con otra. Y a mí casi siempre me tocaba con el abuelo Pedro, que era el papá de mi papá. Así que sí, una casa muy linda, ¿Cómo era? muy amplia. Y es una casa antigua con las salas de estar muy altas, con los techos altos, ambientes amplios y con la particularidad que el baño estaba separado de la casa y tenías que atravesar un zaguán, como se decía antes, ¿no? Que estaba al aire libre, porque si bien estaba cubierto de madera, la madera tenía toda entrelazada, unas ventanitas al aire libre. Entonces que de noche, a la edad que iba yo, te daba pánico ir al baño. La casa tenía una entrada al medio de la casa, me parece que eran 2 ventanas a los costados de esa puerta y un pasillo, pero yo más de ahí no entré porque le entregaba lo que le llevaba para arreglar a Zulema y listo, y ahí terminaba todo. Pero sí, las casas tradicionales de Guay, de chapa y madera, bien pintada, súper cuidada por argentinos, ¿no? Él me contaba que al principio no había ni heladera. Todo el mundo hacía un pozo en el patio y mantenían las cosas frescas así. Mis recuerdos de infancia son ricos, son gratos. No es una melancolía agridulce porque éramos pobres pero éramos todos iguales. Sí, es una familia, pero mucho trabajo, mucho trabajo. Como éramos todos. Este era un club, se formó con familias humildes. Toda gente de trabajo, ferrocarril, Junta Nacional de Granos. Al caer la tarde, los pibes del barrio y Tinito, como le decían a Rafael, jugaban al básquet y al fútbol, alumbrados por el farol de la esquina de calles de tierra entre la casa familiar y el club ubitense. Las 2 esquinas de acá de Mascarelo y Lautaro eran baldíos, los de este lado. Y bueno, y jugábamos un rato en un lado y otro rato en otro. Sí. Además, para la fiesta de San Pedro y San Pablo, 15 días juntando pasto. Y él era el que capitaneaba todo. Hugo López es el histórico presidente de Huitense, el club que fue segundo hogar de Rafael. Salíamos de estudiar y comíamos, y donde nos encontrábamos en el club. Si no nos abrían el club, saltábamos el paredón y jugábamos acá. Jugábamos al tenis, al básquet, al fútbol, a lo que fuera. Y durante todo el día estábamos acá y después a la noche los que jugábamos, nos entrenábamos y demás. Pero él siempre estábamos acá. No, yo me acuerdo bien de la infancia, sí. Éramos simplotes, muy de calle de tierra, éramos del club pobre de Guay, Huitense, al fútbol y comercial, pero al básquet Huitense. Ir a Bahía era casi una expedición. Nosotros teníamos el tren gratis, porque mi viejo era ferroviario, pero había que caminar hasta la estación, el colectivo pasaba por la esquina. Pero en general íbamos en tren, y además íbamos a hacer algo. Si había algo que hacer, si no, no íbamos. Mi abuelo era fanático de comercial, él jugó al básquet en comercial y iba a ver la cancha y todo. Las cosas más fuertes de comercial son esfuerzos individuales. La tribuna la hizo Martelini, la pileta la hizo con Emilio, claro, y la cancha la hizo Negro Trujillo. ¿Lo querés o no lo querés? Negro Trujillo hizo la cancha. Y Martelini hizo la tribuna muy bien hecha, porque fíjate que está ahí todavía, con visión de futuro, pero la hizo a favor del peor viento. ¿Cómo? Claro, porque el viento que te da en la cara es el viento sur. Mi papá y mi tío jugaron en Huitense. Entonces, de entrada no le gustó mucho al abuelo. Él me contaba, mi papá me contaba, no le gustó que fuéramos. Pasa que estaba a una cuadra de la casa. Y ahí tiene grandes amigos, ¿no? Y ahí se formó como jugador, después como entrenador y fue árbitro también de básquet. Él decía que todo había sido malo en todo. Yo era malo jugando al básquet, pero en el club fui árbitro, dirigí menores, era de la comisión de fiestas, barría la cancha. No fui planillero porque nunca aprendí a manejar el reloj, no me lo dijeron hacerlo. Pero yo iba, por ejemplo, a ser de árbitro para que no le cobraran multa al club. Él empezó en las menores, fue ascendiendo en las menores
Creo que lo máximo que llegó a jugar fue en ese tiempo había una quinta, muy buena quinta, jugaba en esa. Era un defensor muy rústico, había que pasarlo, había que pasarlo. Los Santiago llevan el básquet en la sangre, es parte del ADN familiar. Pedro Argentino era socio de Huitense, pero lució la camiseta de Puerto Comercial. Rafael, además de jugar en Huitense, integró equipos de la Armada cuando muy joven se alistó en la Marina de Guerra. Sebastián, papá de Ramiro y Pedro, también creció entre dobles, triples y tableros. Y cuando nació el hijo, nos encontramos en un semáforo, él tenía un Citroën, y nos encontramos en un semáforo y lo miro, oh, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Nació el pivot parahuitense, dijo. A los 13 años fui estudiante por él, viviendo en Guaite fui estudiante por él porque él decía que la mejor enseñanza estaba donde estaba Beto Cabrera. Con la paradoja que Beto Cabrera me dirigió una sola vez a mí, me dirigió ya en primera, un torneo en el año 90, que él tomó las riendas del torneo local y nos dirigió a todos chicos jóvenes. Y arranqué a jugar en estudiantes juntamente por él. Y el número de camiseta que usé fue por Beto, también. El mundo de Rafael en White estuvo poblado de marineros, pescadores e inmigrantes, siempre cerca del mar y el puerto, donde además trabajó. Trabajó en el puerto, hacía cuando había mano de obra, trabajó en el puerto, sí. Y desembolsaba, cargaba bolsa, cuando venía, el cereal no venía como venía antes. Bolsero, aguatero, cuidaba el baño, todo eso trabajo que hacía, lo hice un tiempo, ¿sí? Porque donde yo trabajo, el dueño trabajó en la empresa, en Coppel, que daba trabajo, y como también es bombero y era amigo de Pedro Argentino, cuando necesitaban gente iba a ir a trabajar. La pesca fue una pasión de los Santiago. Pedro Argentino matizaba a los bomberos y el ferrocarril con cañas, canoas y pejerreyes. El llamado de la sangre. Rafael cumplió al pie de la letra el mandato familiar y anduvo entre micrófonos, canchas de básquet, corvinas y salmones. Salían con unas canoas de atrás de la usina y se iban por el canalcito donde desahogaba la usina y se iban a pescar pejerrey con las famosas cañotas, que eran unas cañas de caña maciza. Mi viejo pescaba pejerrey en la popa de los remolcadores, que se formaba un remanso donde el agua dejaba de correr ahí pescaba. Lo que más le gustaba era la pesca. Junto a mi papá, a un vecino de acá, a Suquía, y a Pieroni, que fue otro presidente del club, tenían una canoa. Recorrían el mar en remo. Y Tino en ese tiempo, Rafael, ya se veía que era muy apasionado por la pesca. O sea, iba mi papá, yo, el padre y él íbamos a pescar con esas cañas macizas que se cortaban, comunes, nada que ver con ahora. Mi abuelo me hubiera gustado ir a pescar, por ejemplo, que él era muy pescador, era pescador de bote de remo. Él iba en bote, se metía en remando y iba en medio de la ría, pescaba y volvía en bicicleta porque nunca tuvo auto. Sebastián Santiago conformó una familia de deportistas. Marina juega al vóley en Olimpo. Pedro recientemente se incorporó a Villamitre. Y Ramiro juega en un equipo universitario de Arkansas, en Estados Unidos, y sueña con la NBA. Romero passes to the right corner to Taki. 10 on the clock. Left corner Romero for 3. He knocks it down. Ramiro Santiago with a dagger. Mi sueño más que nada. Yo desde chico ya quería jugar en la NBA. Y yo sé que llegando allá a una liga universitaria es lo más fácil para poder dar después el salto, digamos. Así que en el 2017 ya con mi viejo y mi abuelo y toda mi familia, con el apoyo de ellos empezamos a investigar y nada, se dio para que yo el 17 de agosto de 2018 vaya para allá.
el abuelo lo apoyó en todo, todos lo apoyamos, la verdad, y este chico respondió excepcional porque está muy bien en el estudio, está muy bien en el juego, así que el abuelo estaba contentísimo. Siempre, desde chico. Él empezó a ir a la cancha cuando yo era pre-mini, escuelita, ya iba a la cancha hasta el día que yo me fui. Era el sueño de él ir a poder verme en Estados Unidos y ver el día que yo me gradúe, pero sí, siempre me dio consejos, siempre estuvo presente. Ramiro estudia comercio exterior en Estados Unidos, pero su meta hoy es el básquet, llegar a la NBA. Rafael disfrutaba mucho los frutos de su siembra. Siempre muy cercano. Yo siempre lo vi como mi abuelo, no como una figura en la sociedad, digamos, como mucha gente lo veía. Yo me acuerdo cuando era chico, a eso de los 9, 8 años, íbamos a ver a Weber Bahía con mi hermano y él nos llevaba porque tenía platea y la gente se paraba a saludarlo y nosotros no entendíamos por qué, ¿viste? Le decían cosas, le agradecían y nosotros no entendíamos mucho, pero nada, yo siempre lo vi como mi abuelo, digamos. Las vueltas de la vida. A la edad de Ramiro, Rafael Emilio Santiago se alistó en la Marina a bordo del destructor Rosales y en 1962 participó del bloqueo a Cuba, que casi desata la Tercera Guerra Mundial entre Estados Unidos y Rusia. Él se embarcó ahí por trabajo, entró en la Marina por trabajo y salió. Un día me dijo, me embarqué, me voy. Y estuvo haciendo, creo que hizo 2 viajes. En las cartas que yo tengo que nos escribíamos, fue cuando se hizo el bloqueo a Cuba. Él participó de ese bloqueo. Después vino y largó todo. Largó todo. Él le gustaba comentar. Cuando uno se juntaba con él, se quedaba a escucharlo. En ese ínterin yo fui a Estados Unidos y le escribí a Huito López, vecino mío. Y Huguito un día me dijo, ¿por qué no te dedicas a esto? Si te gusta tanto y está encima. Y fue a ver varios partidos, entonces me mandaba cartas, que yo las conservo, en las que me decía, pensar que acá hacen 100 puntos, una gente grande. Dice, juegan más fuerte que lo que jugamos nosotros, pero no juegan tan fuerte como juego yo. Sí, ahí me lo explica en la carta. Sí. Y cada cosa que veía... que podíamos, que él veía que no se veía acá, me lo comentaba. No había, como hubiera sido más fácil ahora, ¿no? Con el WhatsApp y todo eso estaríamos todo el día hablando, porque una carta tardaba como 14, 15 días. Rafael era un joven marino y ya redactaba cartas con precisión de cronista a su amigo del barrio, contando el básquet que veía y los deslumbraba en Estados Unidos. Después de 60 años a buen resguardo, esas cartas hoy por primera vez salen a la luz. Su hijo Sebastián lee en voz alta y puede considerarse la primera crónica periodística que anticipaba el futuro profesional de Rafael Emilio Santiago. Es impresionante ver la cantidad de puntos que meten por partido. En esta liga es raro que no lleguen a los 100 puntos. He visto muchos partidos personalmente y en TV y he notado mucha diferencia en relación con el que jugamos nosotros. Por ejemplo, juegan mucho más fuerte. Los fulls que hago yo aquí no se cobran. Tampoco cobran pierna o arrastre. En los tiros libres, las defensas saltan de adentro y los atacantes de afuera. No conocen el tiro con tablero, es decir, no lo emplean. En su totalidad, prefieren el jump shot o retenido que le llamamos nosotros. En esa forma tiran desde cualquier parte y son muy efectivos. Por tal razón, se hace muy difícil o casi imposible marcar a un atacante. Lo espectacular es la forma en que pican los ñatos estos. En el U2 empecé el 1 de agosto del 71, en Cali, Colombia, en los Panamericanos. Me mandaron de urgencia porque había que salir a romper la exclusividad que tenía otro medio, entonces no teníamos credencial, no teníamos hotel, no teníamos nada. Éramos los pioneros, fui con una escopeta, yo allá a ver qué pasaba. Me acuerdo, fui a la organización, me dieron un Boy Scout con una lanza, no me olvido más, que él me acompañaba porque conocía la ciudad. Y el día que, no sé cuánto habrá trabajado, bueno, a mí me hizo
como representante de Vázquez de Huitense, nos hizo en el UTRE algunos reportajes. Que había un micrófono en el medio y todo parado, no es como ahora, como cuando uno va. El día que cambió para el U2, lo encontré en la rotonda en ese tiempo, que ahí se juntaban todos, y me dice, te tengo que dar una noticia que todavía no la saben en mi casa. Digo, ¿qué pasó? Dice, me voy al Pulpo. ¿Al Pulpo? Digo, ¿ay, qué es? No, entro a trabajar en el U2. Every time I sing this song. Rafael heredó de sus padres el placer por el cine, los libros y la música. Se deleitaba con los textos de Gabriel García Márquez, admiraba la música de Ray Charles y disfrutó escribir la columna diaria que durante años fue ícono en la mañana de LU2 Radio Bahía Blanca. ¿Cuánto tiempo le llevaba a escribir la columna? Y te digo la verdad, te vas a sorprender, 10-15 minutos. Yo lo he visto llegar 10:30, jugado, y sentarse a escribirlo a máquina, y con esa máquina de escribir que le costó mucho la transición entre la Olivetti y la computadora, cuando la computadora para él no quiso, de entrada él no quería computadora, pero lo tenía en la cabeza. Era algo que yo le decía, papá, todos los días tenés que escribir algo. Sí, no, pero siempre hay un tema. Sí, él llegaba a 10:20, 10:25 y 11 menos cuarto ya lo tenía listo. ¿Sin apuntes? No, en el momento lo tipeaba todo y lo sacaba y corregía los errores pues la máquina tenía un error en una letrita, no me acuerdo qué era, y con una lapicera roja lo iba corrigiendo. Y eso mismo a los 5 minutos lo decía al aire. Sí, tenía mucha facilidad para eso. Es más, hasta hace poco él trabajó para La Brújula, la nombro, no hay problema. Y vos ibas a la casa y tenía en el cristalero 2 hojas, ¿no? Yo, ¿ya escribiste lo del miércoles? Sí, ya había escrito lo del miércoles, que lo decía por el EU2 a la mañana, y lo del viernes, que lo iba a decir por La Brújula. Y no le gustara que se lo leyeran. Entonces yo agarraba y se lo leía. A ver qué vas a decir. ¿Lo vas a leer? Digo, sí, lo leo. Y después me preguntaba, ¿te gustó? ¿Qué te pareció? Nada, sí, está buenísimo. Con Rafael se inició, digamos, amiguismo hace 30 años aproximadamente, cuando nuestra empresa, Codimat, auspiciaba un programa que él tenía, que era Equilibrio. De ahí nació una relación de amistad que se prolongó por un largo tiempo, y que ya más que amigo, para mí era un hermano. Tuvo sus amigos. Ahora, digamos, sobre el final, tuvo un par de amigos muy fieles, en el cual uno, bueno, lo perdió antes, que fue Luis Gatti. Tuvo por una enfermedad también, y él a último momento, la última época, tenía, su mejor amigo fue Carlos Marinsalta, y su grupo con Betty Cabrera, la esposa de Beto, y todo un grupo de parejas que eran bastante amigos, viajaban juntos, les gustaba mucho ir a pescar. Era buen pescador, y tal es así que él me llevó a ser partícipe de esas excursiones. Yo no tan fanático, pero aprendí mucho de él. Él tenía su modelo de pescador, que era Fontanella. Además eran amigos, ¿no? Y compartíamos varias jornadas de pesca. Hemos ido a pescar al Strobel, hemos ido a pescar al norte, hemos ido a pescar afuera en México, hemos ido a pescar a San Martín de los Andes, Junín de los Andes, la Villa La Angostura, Bariloche. Y era un placer porque cada viaje que hacíamos yo me nutría de sus conocimientos, porque él íbamos a pescar, pero podía hablar de historia, podía hablar de cine, podía hablar de música, podía hablar de deporte, básquet, fútbol, y realmente era un placer. Instantes finales
Ya cae el telón sobre el zonal, el capitán Cabrera, su opinión, su análisis sobre lo que vio aquí en estos partidos y sobre lo que nos vamos para el provincial nosotros y el desarrollo. Bueno, sobre el zonal no se puede opinar porque se imagina que un solo equipo, Tres Arroyos y nosotros, se puede decir que es lo que se esperaba. Los dos equipos restantes, tanto Tandil como Mar del Plata. Para él fue su ídolo mayor. Y es más, discutíamos con él el tema de que yo para mí fue mejor y es mejor Manu Ginóbili. Y él me decía que no, que eran otras épocas. Que si Beto hubiera jugado con triple, hubiera sido tan bueno como Manu. Porque en la época de Beto no había triple. Se la amaga, intenta meterla, Cabrera. Cabrera, largo para Cerrón, entra, tira, ¡doble! Y Beto Cabrera. Además había una relación amistosa, sin desmerecer a ningún otro, porque él siempre decía que Cabrera, que era el pensante, Lito Frey, que era la fuerza. En 2016, Rafael compartió con Atilio Fruet, el negro de Lizazo, Adrián Monachesi y Jorge Cortondo una jornada de filmaciones y nostalgias en el Club Independiente, donde Lito comenzó su carrera deportiva. Fue un emocionante reencuentro matizado con fotos en la tribuna desde donde recibieron el cariño y el aliento de la gente. Y Beto Cabrera, siempre sobrevolando entre ellos. Y Beto era el organizador de todo ello, era el tipo que los ubicaba y que además tenía una tarea muy delicada porque era el que administraba el juego. Tenía que dejarlos contentos a todos. Cuando jugábamos con la selección, le das 3 pelotas a este, dale 3 a este, 4 a aquel, 2 al otro. Ese equilibrio de manejo. Y aparte, la gente veía los grandes pases de Cabrera, pero este se los agarraba, sí, que es un mérito, porque eran pases raros, oblicuos, de pique, saliendo, y este se los agarraba. Entonces había un todo que era... Después una ventaja grande tenía Alberto, tenía 2 segundos de ventaja sobre todo. De acá. Sí, o sea, 2 o 3 segundos. Sí, era, sí. Eso no olvida a nadie. Tenía un panorama de cancha. Yo creo que él jugaba bien para el equipo, jugando hasta mal individualmente. Sí. Rara vez, ¿no? Sí. Rara vez jugaba mal. Pero un día uno está errático, sí, qué sé yo. Pero igual jugaba bien, porque ordenaba, porque pasaba muy bien, porque le ajuñaba y cosas que no jugaban nunca. Todos los bases buenos que salieron en Bahía Blanca se murieron. ¿Qué va a hacer? Si jugaba bien siempre, no salía por 5 fules. Mentira. Era amigo técnico. Era amigo técnico. O era Brusa o el Chancho de Anuncio el técnico. Siempre lo ponía. Reforzando lo que dijo él recién, de otro modo, hace poco escribí en la semblanza, yo decía que cuando Cabrera jugaba mal, no muchas veces, como dijo él, parecía que jugaba bien. Claro. Y cuando jugaba bien era robo. Ahora, 3 segundos de capacidad para ver la jugada antes. Es mucho, no más que. Entre anécdotas y chanzas, Fruet y de Lizazo le recordaron a Rafael lo complicado que era ir a jugar a la cancha abierta de Huitense, el club de sus amores. Porque por ahí un pibe que ve esto y dice, bueno, pero estos tipos jugaban con viento, con cascarudo, con frío. Con el farol que se corría. ¿Por qué Huitense? Yo me acuerdo que es más reparar Huitense comerciales. Me acuerdo de Huitense que en Olimpo cuando yo vine a Bahía ibas a dirigir y se corría el... Era para el efecto óptico. Vos la sabían todas. Hacían una zonita así de chiquitita. Porque por ahí vos tirabas un tiro libre, suponete, de 4 metros y pico, un tiro libre, no hablemos de un tiro de 3 puntos. Y por ahí te quedabas corto 1 metro, porque el viento la paraba. La cancha de Huitense, decís vos. Yo cuando vine a Bahía, la cancha de Olimpo estaba abierta. Tenía tablero de... Pero vos lo criticaste recién a Rafael por Huitense. Huitense, el negro Huitense, Olimpo iba a jugar en cancha de Huitense, entonces te acordás que nos daban el fútbol ese grandísimo. Entonces entrábamos y el negro decía, dame el fútbol. Entonces iba, tiraba y entraba, decía, la pelota entra. Porque teníamos el negro, siempre decía que la pelota no entraba. No será la pelota más grande que el aro, decía el negro. En ese tiempo, venir a jugar a Huitense o ir a jugar a Comercial no quería venir. Nadie.
Pero era bravo ir a Villamitre, era bravo ir a Velocidad, era bravo ir a San Lorenzo. O sea, era todo bravo. Lo que pasa es que por acá, por ahí, se magnificaba más. Era más bravo. O sea, acá iba, como se dice, si había que hacer lío, se hacía lío, no se amagaba para hacer lío. Nosotros, hubo años que podíamos haber sido campeones de segunda y no salimos campeones de segunda por las suspensiones. A mí me hubiera gustado probar navegar un poco más. A mí me hubiera gustado ser oficial de un barco de pasajeros, por ejemplo. ¿Quién fue? Fue un ícono del periodismo, como ya te dije. Fue un fenómeno como persona. Fue un compañero ejemplar. Fue un buen esposo. Excelente padre. Mejor abuelo. ¿Qué te puedo decir? Es un espejo donde yo puedo mirarme con absoluta tranquilidad. Digamos, yo sé todo lo que él hizo ahora. Una vez que uno crece se da dando cuenta de lo que hizo mi abuelo, y realmente es un sueño para todos. Él fue todas las Olimpiadas del año, no me acuerdo bien el año, pero nada, él nos traía, me acuerdo que nos traía cosas de Japón 2008, o de Londres 2012, de todas las Olimpiadas, y era una locura. Me hablaban mis parientes: che, vi a tu amigo con Víctor Hugo Morales cuando transmitía el Mundial, y quedaban encantados, pero yo nunca me hubiera imaginado. Sí, me hubiera imaginado que Cambahía hubiera sido un buen periodista, pero no llegar a lo que llegó, representar lo que representó nunca. ¿Él sintió el reconocimiento de la gente? Sí, totalmente. Sí. A veces hasta demasiado. Por años evitamos ir a Montehermoso, o mi mamá evitó ir a Montehermoso porque era que no podía caminar por la calle, a ese punto. No para pedir autógrafo ni nada, para preguntarle supuestamente: che, ¿qué te pareció Argentina, negro? Che, ¿viste a Estudiantes? ¿Viste a Olimpo? Yo digo que ahora estará junto al Conde, relatando, él comentando, Beto Cabrera, Lito Frué, el Negro de Lizazo, el Patito Tomás, Feliciani, y como director técnico lo pondría a Lungo Brusa, armando su equipo y disfrutándolo. A mí me está pasando algo que debe ser propio de la edad. Cada vez me acuerdo más de mi viejo. Mi viejo era un caballero, un hombre íntegro de aquellos tiempos, un tipo que te daba la mano y te decía hecho y olvídate, bombero voluntario 50 años, un hombre que no tenía tonos grises, las cosas estaban bien o estaban mal. Y definía con simpleza casi todo, y a la larga de los años, después de dar vueltas y ciertas lecturas y haber seguido ciertas líneas de pensamiento y tener alguna decepción también, me acuerdo que mi viejo, dentro de su simpleza de un pueblo de obrero como era Guay, tenía muy claro todo. Cada vez me acuerdo más. Y cine, tenían un cine en Guaite, bastante famoso, que iban mucho. Mi papá era muy fanático del cine, así que película que salía iban. Mi mamá también iba por su cuenta. Después habrán ido juntos en algún momento, pero se iba mucho al cine, sí. Le gustó mucho Cinema Paradiso, mucho le pegó en el corazón a nivel barrial. Él lo relacionaba mucho, decía que era Guaite eso, que el cine ese era como el cine que él vivió de chico. Detrás de estas paredes funcionó el Cine Jockey Club de Ingeniero White. Aquí Rafael y los pibes del barrio, desde butacas de madera y pisos crujientes, despertaron al mundo de ficciones y fantasías, como si fuera Cinema Paradiso, la película que lo cautivó, y un día ese mundo se hizo realidad. En el telón de paredes descascaradas de lo que fue el cine de la infancia,
fotogramas sueltos hoy reviven la película de su vida.